Gracias, doctor Lozano, por su intervención y exposición. Para seguir con nuestra agenda académica, vamos con el panel Minería, ¿cabemos en el territorio? Así que vamos a invitar al escenario a nuestros panelistas. Les pido, mientras estamos organizando el espacio, cuando los mencione se acerquen y se ubiquen en su lugar. Queremos pedirles que el tema del tiempo nos hemos alargado un poco y para que pueda fluir los siguientes panelistas y podamos respetar también su tiempo, que en este panel seamos como muy juiciosos con ese tema. A los panelistas les contamos que tenemos un monitor donde tenemos el tiempo contabilizándolo, entonces para que estén muy pendientes, por favor. Invitamos entonces a la doctora Cecilia Rodríguez, directora de la revista Ambiental 14/6, al doctor Ricardo Lozano, director del Centro Nacional de Agua de la ANDI, al doctor Marcelo Veiga, profesor de la Universidad British Columbia, y a la doctora María Isabel Ulloa, ex viceministra de Minas, quien será la moderadora. Doctora Ulloa, como verá entonces el tema de el tiempo, para ser muy juiciosos con ellos y dar paso entonces luego. Sí, 60 minutos, ahí aparece y ustedes se van a dar cuenta para que puedan moderar el tiempo. Muchísimas gracias, bienvenidos, el espacio es de ustedes. Muchas gracias, buenos días todavía para todos. Muchas gracias por la invitación a la ANDI, a los panelistas. Qué bueno compartir con ustedes este último panel de la agenda de este Congreso Minero. Y yo quisiera empezar por hacer una pequeña introducción para después darle la palabra a cada uno de ustedes. Y creo que el panel anterior nos dio un abrebocas de lo que tenemos que seguir discutiendo nosotros. Y yo creo que, pues sin duda, la recuperación de los precios de algunos de los minerales es un alivio para muchos, pero también creo que debe ser claro para todos que esto hoy no es suficiente. Para hace unos años que el precio estuviera bien o mal era la forma de abrir la puerta de si el sector estaba bien o mal. Hoy eso no es una realidad. Hoy tenemos, y el sector tiene grandes retos que debe enfrentar, y para enfrentarlos creo que tenemos que ser sinceros en qué estamos. Y me voy a permitir ser un poquito melodramática, ya que estoy aquí en este puesto muy cómodo de ser moderadora, no estoy allá, no me preguntan, no soy funcionaria pública, entonces puedo empezar a decir cosas políticamente incorrectas. Me perdonarán los que no les guste. Pero pues lo que es claro es que tenemos una cantidad de fallos de la Corte Constitucional que ha generado inseguridad jurídica. Eso hay que decirlo con esas palabras y en esos términos, que con alguna razón, que la Corte es su función, que no es su función, eso lo discutimos en otro panel. Pero esas sentencias de la Corte han generado inestabilidad jurídica para los actores. Lo segundo, y ya lo decían en el panel anterior, pues también tenemos que reconocer que hay una baja presencia del Estado en lo local, en el territorio. Y eso ha sido por años, por décadas, que se ha tratado de mejorar, que se hace un esfuerzo, pero no hay la suficiente presencia estatal en el territorio. También, y tiene que ver con lo anterior, hay una débil institucionalidad, y esa debilidad implica que el ciudadano de a pie no se siente tranquilo con que las autoridades están haciendo lo que le corresponde. Y voy a poner un ejemplo muy concreto, y es la fiscalización, tanto minera como ambiental. Uno le pregunta a un ciudadano, ¿usted está tranquilo que ese proyecto minero que está en su municipio, el Estado lo está fiscalizando y por eso usted está tranquilo que no va a pasar nada con ese proyecto minero? La gente lo que contesta es, ¿y quién es que tiene que hacer eso? ¿Y quién es que viene a hacer esa tarea? Entonces, eso también es un reto con el que tenemos que convivir y tenemos que generar acciones
para combatirlo. Creo que se han hecho muchas cosas y creo que también eso un gran anuncio que hicimos todos, y creo que es algo que tenemos que resaltar, pero que en 2012 haya sido el primer año que hayamos tenido fiscalización completa de todos los títulos mineros. En ese momento fue una buena noticia, pero dicen muchas cosas malas de lo que habíamos hecho hasta ese momento. Y no quiero hablar tampoco del ambiental porque no tengo las cifras, pero creo que tampoco hay muy buenas cifras al respecto. También tenemos que reconocer que en el sector, hemos tenido en el sector ya empresarial, hay algunas malas historias que contar. No todos son buenas historias y hay cosas que se deben mejorar. Y en eso también uno tiene que, en un escenario como esto, debe reconocerlo precisamente para tomar medidas para repararlo. Y finalmente, que creo que es el talón de Aquiles y puede tener relación con lo primero, con las sentencias de la Corte, es que tenemos una creciente preocupación por los temas ambientales. En las redes y en Twitter todo el mundo empieza a escribir cosas y poner esas piscinas horribles de mercurio y todo el mundo se preocupa. También tenemos un debate polarizado también por las mismas redes, pero porque también hay esa preocupación. Y finalmente tenemos una racha de consultas populares. Yo no sé, la última vez que leyeran como entre 35 y 40 por hacerse, más las que ya se hicieron, y como entre 3 o 4 o más ordenanzas municipales que dicen no a la minería. ¿Cuántas vamos? Hágame el favor. Entonces, la pregunta aquí es, ¿en verdad la minería no puede coexistir con otras actividades? ¿En verdad la minería es tan mala? O sea, en verdad la minería no puede, es mejor decirle que no a la minería porque esto es tan desastroso que es imposible llegar a una discusión informada sobre cómo puede coexistir, o la respuesta tiene que ser sí o no. Y en eso quiero pedirle a los panelistas que me ayuden a contestar. Y no solamente lo quiero desde el punto de vista ambiental, yo creo que también es importante cómo podemos convivir con las comunidades con esas preocupaciones, cómo podemos también convivir y cómo podemos hacer que esas consultas previas con las comunidades étnicas que también tienen unos derechos puedan decir que la respuesta no sea sí o no, sino sí, pero ¿cómo? Entonces, para eso le voy a pedir a Ricardo que comience, que nos ayude un poco a contestar a esa pregunta, y es, ¿en verdad sí o no? ¿No podemos coexistir? ¿No podemos vivir juntos? Sí, sí, gracias Marisabel. No, sí, claro que sí, sí podemos coexistir, y precisamente esa es de las razones por las cuales me vinculé a la ANDI. Y y quería, por eso en el panel anterior en el que moderé, yo les decía a los panelistas, relajémonos, o sea, conversemos. Y ustedes vieron, quería era que conversáramos desde la experiencia, desde los errores cometidos, desde las lecciones aprendidas. Miremos cómo lo estamos haciendo, porque es que Colombia como país hasta ahora se está construyendo, ¿no? Hasta ahora nos están enseñando cómo de verdad es que debemos dialogar, cómo de verdad es que nos debemos comunicar, cómo es que nos debemos respetar, ¿no? A diferencia de las armas, porque nos acostumbraron al tema de uso de armas, y eso nos lleva precisamente a la generación de conflictos y otro tipo de conflictos. Entonces, yo he hecho para atrás la historia y comencé precisamente hace 23 años en el Ministerio de Ambiente para mirar precisamente y trabajar en ese encanto de trabajo que es garantizar la sostenibilidad en un territorio. Cuando me vinculé al ministerio, acaba de crearse el ministerio, y en ese proceso inclusive me acababa de graduar en mi posgrado de periodista, porque yo quería era trabajar precisamente y acercarme a la comunidad, siendo geólogo, traducir ese lenguaje geólogo a las comunidades, pues nada mejor que el escenario del Ministerio de Ambiente que se estaba construyendo, y en ese momento entré a la Dirección de Licencias Ambientales del Ministerio precisamente, y allí trabajé con hidrocarburos, con el sector energético, etcétera, con todos en ese proceso de traducir ese lenguaje a las comunidades. Eso funcionaba, yo creo que muy bien,
María Isabel, eso siempre funcionó muy bien. Yo empecé a ver poco a poco cómo eso fue cambiando esa dinámica y cómo nos fuimos separando los diferentes actores y cada uno por su cuenta empezó a diseñar diferentes estrategias. Y yo una y otra vez he venido insistiendo y es que siempre ha coexistido las actividades económicas en los territorios siempre, siempre. No sé en qué momento nos separamos completamente y en qué momento además se pensó de manera estratégica que lanzar campañas de manera individual también iba a generar un beneficio y lo que hizo fue generar un ruido completamente contrario, es generar unos lenguajes completamente diferentes a lo que dice la normatividad ambiental en Colombia, porque si uno coge muy bien la ley 99 del 93 y uno la sigue al pie de la letra y las empresas y las comunidades y las autoridades y los periodistas, los comunicadores, los negociadores y la sigue al pie de la letra, no tendríamos ningún conflicto, pero como cada uno empezó a interpretar a su manera la ley y los requisitos y las normas y los estándares, yo sí creo que existen, no hay que inventar nuevos instrumentos, más instrumentos no hay que inventarlos, tenemos muchísimo, más de 45 instrumentos de ordenamiento, hay una cantidad de propuestas en los temas de lanzamiento, una cantidad de propuestas en los temas de seguimiento, pero yo sí creo que eso siempre ha existido, pero lo que hicimos fue cada uno de nosotros a usar unos lenguajes y unas palabras completamente diferentes que rompió la comunicación e hizo que se separaran los intereses. Yo creo que cada uno sí tiene metas comunes, pero además esas metas comunes sí se pueden construir si nosotros, por ejemplo, como nos decía Brújula Minera antier, nos decía, y el Centro Nacional de Consultoría, ustedes piensan que los están viendo bien, no, los están viendo como arrogantes. Ustedes piensan que los están viendo honestos, pues no. Ustedes piensan que los están viendo cercanos, pues no, los están viendo distantes, lejanos. Eso hay que prestarle atención. Es cuando uno habla con empresas como las que traímos esta mañana, que la clave es el acercamiento y es trabajar uno a uno. Y yo también creo en eso, María Isabel, y es la escala sí debe ser uno a uno, o sea, es decir, no podemos generalizar que todas las empresas tienen esta crisis, que todas las empresas están mal, que todas las empresas tienen un pésimo relacionamiento con su comunidad. No, sí existen unas que lo están haciendo bien, que siguen esa estrategia de vieja guardia, cumpliendo la normatividad, cumpliendo con los permisos de aprovechamiento, inclusive yendo más allá de los propios estándares ambientales, que me consta, he visto muchas empresas que van mucho más allá de los estándares de calidad en agua o de vertimientos o de aprovechamiento inclusive de relacionamiento con comunidades. Entonces yo sí creo que tiene que ver mucho, María Isabel, y no desde el punto de vista ambiental como tú decías, pensémoslo más desde el punto de vista cuál es el mensaje que estamos usando en los medios de comunicación y en las grandes redes sociales, que lo que está haciendo es separarnos cada vez más. Yo creo que minería es minería, punto. Yo creo que vivienda es vivienda, yo creo que hidrocarburos es hidrocarburos, yo creo que sector energético, no hay que ponerle ningún calificativo, ni bueno ni malo, no. Se hace minería de esta manera, para eso existen normas, para eso existen leyes, para eso existen permisos, para eso existen procesos, modelos exitosos y mostrar la institucionalidad. Mostrarle el rostro a la institucionalidad. Por eso esta mañana quisimos traer a las corporaciones autónomas que son las que vigilan y que son las encargadas de decir si está bien o está mal, pero que nos diga por qué está bien y por qué está mal. Entonces también como veedores que somos, también tenemos que exigir en estos procesos que estén aquí las autoridades que al fin y al cabo son las que tienen que poner el rostro y son las que nos tienen que contar si eso se está haciendo bien o se está haciendo mal. Y además creo, María Isabel, que también están yendo más allá, y es que lo vimos, están creándose instrumentos innovadores en la cuenca o en el territorio mixtos. Entonces, lo que dijimos, hay bolsas mixtas de recursos públicos, de recursos privados hacia metas comunes, y yo creo mucho en eso. Yo sí creo que sí se puede inventar o crear instrumentos diferentes a los que la normatividad le dice que haga, y lo contrario, de abajo hacia arriba podemos mostrar esos resultados. Pactos por el agua, acuerdos por el agua, han existido mucho tiempo, las empresas están involucradas. Conozco muchas empresas, Andy, que lideran esos procesos de ordenamiento, no todas, pero sí existen. Pero definitivamente las cosas hay que ponerle su nombre y no hay que inventar mucho más de lo que realmente
existe y ubicarnos en donde estamos. Nosotros no somos las autoridades, como sector privado no lo somos, por lo tanto no tenemos que ponernos calificativo y decir que si lo hacemos bien, que somos sostenibles, que somos… No, eso le corresponde a la autoridad. Y las comunidades también lo entienden. Cuando tú le dices que no tienen poder sobre su territorio, obviamente ellas dicen, un momentico, nosotros sí tenemos poder sobre el territorio, ¿por qué nos dicen eso? Entonces esa malinterpretación también de los lenguajes que se dan a nivel local y a nivel territorial es lo que nosotros también nos está pasando, nos está sucediendo, y es que cuando tú te sientas con ellas a dialogar de una manera abierta y sincera, los conflictos la verdad no son tan graves como uno pensaría que lo fueran. Empresas que ya tienen licencias ambientales o que van a tener licencias ambientales, yo sí creo que tienen que prepararse en una estrategia mediática, en una estrategia de medios muy seria, muy responsable, sin ir más allá de lo que realmente tienen que hacer. Y en cuanto a lo que dije, no solamente dejarlo al internet, sino ir a campo, ir al territorio, que el CEO, que el presidente vaya hasta allí, ponga el rostro, ponga la cara, solucione todas las dudas, inclusive que se quede 2 noches allí o 3 noches con ellas conversando y que se empiecen a definir los acuerdos de una manera individual y específica. Y como insistí en mis presentaciones, cada territorio tiene una circunstancia diferente y sí creo que sí podemos vivir juntos en el territorio. Perfecto, muchas gracias. Cecilia, un poco la misma pregunta ya. Ricardo nos dice que sí podemos coexistir, que la minería no es tan mala, pero un poco cuando lo oímos hablar y Ricardo nos dice, hay buenas normas, porque en Colombia tendemos a pensar que cuando hay un problema, uno se saca 3 leyes y ya, todo se soluciona. Y creo que un poco también el mensaje aquí es que hemos tenido buenas normas y en lo que tiene que ver, digamos, el caso ambiental, lo que de pronto nos ha faltado son las instituciones adecuadas para que las apliquen, y 2, las herramientas o usarlas un poco más. ¿Tú qué piensas de eso? Y si quieres, si estás o no estás de acuerdo con el que sí podemos coexistir. Bueno, la verdad, voy a desafiar un poquito el tema. No podemos coexistir si no hay un diálogo desde otra perspectiva. O sea, hay que escucharnos mutuamente bien. Pero bueno, es que uno dice, bueno, escucharnos, todo el mundo sabe qué significa escuchar, pero resulta que en la vida real no se da. Y yo quisiera en estos 10 minuticos que amablemente me ha dado este panel, tratar de comunicar el mensaje de la dificultad de la escucha. ¿Qué es esto? Ah, caracoles. Bueno, listo, gracias. ¿Y dónde paso? No, pero no vayas a pasar, no vayas a… Ahorita, ya, bueno. Mi ayudante, Ricardo. Bueno, y yo quisiera primero ya dejar el diálogo endógeno. Y el diálogo endógeno es cuando uno está al interior de la industria hablando lo de siempre. Ya todos nos damos pedal, entre todos, incluso en las fiestas, en los cócteles y todo. ¿Cómo te parece los sinvergüenzas esos de las consultas populares? Y además creen que pueden lograr aquello, lo demás allá y lo demás acá, y todos nos damos pedal y no nos estamos dando cuenta de verdad en el territorio qué nos está pasando. Entonces yo creo que para no repetir todo lo que se ha hablado, digamos, en el día de ayer y en el día de hoy, ya se habló que la minería le aporta a la economía. Entonces, ¿qué pasa en esto? Uno dice, pero ¿cómo te parece Juanito de los Palotes, allá en el municipio tal, va a parar un proyecto de 500 millones de dólares y no tiene en la cabeza lo que son 500 millones de dólares para el país? Pues claro, por favor, para él lo importante es su vida, los 500 millones de dólares no importan. Entonces hay ahí el primer problema de comunicación. Eso ya lo hemos hablado, sabemos que la humanidad se construyó sobre los minerales, los egipcios hicieron las pirámides, o sea, no vamos a hablar que los minerales son importantes. Entonces, hablar de eso, ¿para qué? Dejemos el diálogo endógeno al interior de la ANDI y todas esas cosas, porque no nos sirve para nada darnos pedal entre todos nosotros para criticar lo que está pasando en el territorio. Entonces yo quisiera, pues, digamos,
empezar a analizar la problemática que de alguna manera la ha tocado Ricardo y la comparto, y es que, por supuesto, yo soy un poco más crítica del tema de las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales no tienen legitimidad en los territorios. ¿Quién ha dicho que porque en el decreto tal y en la ley tal dice que la Corporación Autónoma Regional de tal parte es la que va a determinar tal cosa? Pues las comunidades no le creen. Además, nada más claro y evidente que la minería ilegal. Entonces, la minería, todas las normas sobre minería ilegal se le aplican a las empresas grandes y a las chiquitas no. O bueno, pongámosle chiquita para la palabra ilegal, informal y todos los eufemismos que han querido inventar, pero la realidad es que el 30% de la economía colombiana es ilegal. Entonces, ante semejante realidad, más importante es hacer las reflexiones que tenemos que hacer desde tres grupos de interés: el Estado, las empresas, por supuesto, las mismas comunidades, digamos, pero tenemos que analizar el rol que juega una empresa en una comunidad, porque uno no puede pretender que unas personas que han estado en su territorio por muchas generaciones y entonces tengan el entendimiento que tiene la empresa minera que acaba de llegar y además tiene operación en no sé cuántos países del mundo y conoce los mejores parámetros mundiales. Entonces, esa comparación no se puede hacer. Y de otra parte, nosotros tenemos que reconocer toda la historia del siglo XX y es el sesgo antiempresarial que hay, antes de pasar a las reflexiones que quiero presentarles. El sesgo antiempresarial, ¿cómo surge? A ver, en 1917 está la Revolución Rusa, en el año 89 implosiona un modelo y ustedes saben que durante todo el siglo XX pues hubo la discusión de cuál era el modelo que era el bueno, si el capitalismo o el socialismo, comunismo o todo lo que digamos la Revolución Rusa y además lo que le introdujo a toda la teoría de Marx, Lenin, que fue la combinación de las formas de lucha, como bien se mencionó en el panel anterior con León Valencia y las personas que comentaron, que de allí surge pues toda una ideología que permea las sociedades durante el siglo XX. ¿Qué pasa en el año 89? Que nadie ganó. Y como nadie ganó, uno reconoce esas discusiones hoy en el 2017, 100 años después, en el territorio. Y líderes, pueden ser globales, pueden ser locales, nacionales, van a donde esas comunidades con estas ideologías, porque ninguna realmente derrotó a la otra. Entonces, fíjense, también viene la reflexión, ¿será que a la empresa también le corresponde tratar de mostrar esos beneficios y no decirle, señor Estado, por favor, venga y frente aquí que la gente loca esta, que no saben lo que significa un proyecto de 400 millones de dólares en el territorio, sino en realidad ver qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros hemos desactivado consultas populares, anti-extractivas, como se llama ahora, y realmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues empezamos a construir un diálogo sobre la realidad y las necesidades de las comunidades, pero a las empresas les da miedo y dicen, ay, qué susto, porque entonces yo voy a tener que resolver esas necesidades. ¿Quién ha dicho? Si ese diálogo no se construye de esa manera para que sea la empresa la que resuelva los problemas, es para visibilizar los problemas, es para entenderlos y para que las comunidades puedan sentirse alguna vez escuchadas y para poder construir una relación de aliados para visitar al Estado, porque el Estado tiene 3 niveles, la nación, el departamento y el municipio. Y según la Constitución, los municipios les corresponden los acueductos, los alcantarillados, la educación, y a la nación le corresponden las transferencias que van a atender la educación, etcétera. Y además los municipios tienen que hacer gestión fiscal para recaudar bien el impuesto predial, etcétera, que es uno de los beneficios de la industria minera y petrolera, que se mejoran los ingresos prediales, por ejemplo. Entonces, todo ese entendimiento se logra a través de construir una relación de aliados en la cual nosotros, como empresa, entendemos las necesidades más caras de la población. Y les quiero decir de nuestra experiencia, muchísimas veces la primera preocupación tiene que ver
con la drogadicción de sus jóvenes y no de irle a pedir a la empresa minera que le regale plata para XYZ. Pero si la empresa llega y se presenta como tal, no, que chévere, vamos a pedirle 3 camionetas, 5 no sé qué y 4 tal cosa. Y perfecto, maravilloso, la empresa cree que con eso resuelve el problema y procede y le entrega lo que, por así decirlo, los líderes han interpretado. Entonces, al entender cuál es la visión de futuro de desarrollo de una comunidad, que uno las pueda ayudar a construir esa visión de futuro, podemos salirnos del modelo de chantaje que puede darse en comunidades en donde los líderes prefieren unos beneficios individuales por encima de su propia comunidad. Entonces, este preámbulo, si quieres, Ricardo, ponemos el primer tema sobre las 3 reflexiones que quiero hacer que tienen que ver con pasa la siguiente, a ver si de pronto está la del Estado y la otra. La siguiente, no. Quedó eliminada la del Estado. Bueno, la primera filmira se refería a las reflexiones sobre el Estado y quisiera decirles, bueno, por primera vez, desde la Constitución del año 86, perfecto, tenemos un conflicto entre el subsuelo y el suelo que nunca antes lo habíamos tenido y ahora surge todas estas consultas populares y realmente tenemos que comprender que esa es una novedad jurisprudencial, por así decirlo, y lo primero que hay que comprender es que la opinión pública sí influye en las decisiones judiciales. Entonces, a veces, uno como empresa dice que allá en la población tal piensan tal cosa, pero el código dice tal cosa y yo aspiro a que las altas cortes o los tribunales fallen de esa manera. No, la opinión pública sí incide en las decisiones judiciales. Entonces, tenemos que saber que si hacemos una cosa tan sencilla como es un trabajo comunitario para que la comunidad comprenda cuál es el beneficio de la actividad que yo voy a desarrollar, pero no con arrogancia, porque yo digo, ¿cómo se te ocurre? No entiendes, mira, esta minería va a generar tantas regalías, 50.000 millones de tal cosa, 80.000. Pues yo soy una señora, madre de 7 hijos, a mí los 80.000 millones realmente me resbalan y no me interesa porque no estoy entendiendo que tiene que haber un diálogo generoso del mismo nivel, pero con la estatura que permita comunicar los mensajes que tenemos que brindarle a la gente. Nuestra historia es muy joven y la conformación de la nación colombiana es muy joven, ha sido muy conflictiva, las personas no saben a quién creerle. Vienen unos líderes ambientalistas, vienen unos funcionarios públicos, vienen personas con intereses, empresas echan cuentos. Entonces las personas en las poblaciones se confunden porque no saben a quién creerle. Entonces hay que traer elementos objetivos a la discusión, conocimiento, ciencia a la mesa de discusión y de diálogo y saber que hay una realidad que el Estado no ha respondido a todas las necesidades durante estas décadas. Entonces, así pasa con los alcaldes, con la nación, con todas las gobernaciones. Y en este caso, esta presentación, yo quería decirles, de todas maneras está la mala coincidencia de que el presidente Santos, yo tuve la oportunidad de ser senadora en el año 2001 y el presidente Santos tramitó el acto legislativo 012 que redujo las transferencias de la nación. Pero en este gobierno se hicieron 2 reformas a la ley de regalías. Entonces también los alcaldes dicen, ¿yo por qué voy a defender la política minero-energética que es de la nación si a mí me han reducido mis ingresos? Entonces fíjense, ahí hay un contexto político muy importante que ha hecho que anteriormente de pronto los alcaldes defendían la política minero-energética, hoy no la defienden porque ¿se acuerdan que cuando Juan Carlos Echeverry dijo lo de la mermelada, que no lo dijo con la mala intención que hoy se maneja, sino de repartir el ingreso de regalías en los demás municipios, no solo los productores, pues los que sí eran productores se sintieron afectados. Y
hay que también entender la psicología del funcionario público. Para quienes hemos sido funcionarios públicos sabemos que pues ir a echarse encima a todo un pueblo que de pronto alguien los ha echado en contra de una actividad extractiva, pues uno no va a ir a poner el pecho en contra de eso, ¿cierto? Entonces a las empresas les toca un esfuerzo adicional. Cecilia, 2 minutos, por favor. Sí, seguimos a la siguiente y listo, terminamos. Las reflexiones con las empresas tienen más que ver con la arquitectura organizacional de las empresas. De pronto el área social de las empresas, bueno, allá las comunidades piensan tal cosa, manden allá el equipo social para que hable. Y ustedes han oído mucho que de pronto, claro, de pronto una comunidad dice, que llegue aquí el dueño de la empresa. Pues obvio, eso no es posible, pero lo que quieren es un diálogo más de fondo. No, bueno, ¿qué es lo que necesitan? No, que necesitan una olla de sancocho. No, a ver, el diálogo tiene que ser más sincero y más de fondo sobre la realidad y no solamente escuchar lo que de pronto unos líderes están tratando de pescar en eso. Entonces, la arquitectura organizacional de las empresas debemos reflexionar. Si uno coge departamento legal, departamento operativo, departamento social y departamento ambiental, pues tenemos que ser sinceros. El social no está al lado del legal, ni tampoco está al lado del operacional. Entonces las operaciones necesitan rápido, necesitamos meter el rig, el taladro aquí porque hay que perforar en menos de tanto tiempo porque el contrato con la NH o la cosa minera hay que hacerla ya. Entonces, pues convenzan a las comunidades. Bueno, muchos de los problemas surgen de eso porque no hay realmente un acople entre lo operacional y lo social. Y encima de eso, consideramos que la parte de responsabilidad social es más como de filantropía. Entonces, si yo llego a un pueblo con un casco que dice el nombre de la empresa, pues la gente va a pedir plata. Eso sí, no se preocupen por eso, que eso va a ser así. A veces hay que usar terceros. Y en relación con el medio ambiente, pues tenemos que tener claro que en los recursos naturales confluyen, es el encuentro entre comunidades, empresas y todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que repartir el agua, nos tenemos que repartir que si los bosques o no sé qué, especialmente el agua, que es muy bien, con claridad Ricardo lo explicó y yo creo que es un tema estratégico que hay que hacer. Y bueno, los líderes locales cada vez están más empoderados y vale la pena hacer una reflexión sobre los temas ambientales y tratarlos más con la ciencia que con las creencias. Por eso nosotros publicamos la revista 14.6 para tratar de llevar un poco más de conocimiento y que el diálogo no sea por puras creencias locas. Bueno, muchas gracias, María Isabel, qué pena. Marcelo, ¿qué opinas de todo esto? Yo voy a hablar ahí. Bueno, 10 minutos para que podamos tener una discusión entre todos. Muchas gracias por la invitación. En la última hora no pude preparar muchas cosas, pero yo soy profesor de la University of British Columbia en Canadá, en Vancouver, por 20 años, pero antes de 20 años ya trabajé mucho en las empresas de Brasil. Yo soy brasileño, pero trabajé en muchas otras industrias minerales en muchos países del mundo y yo fui el coordinador de minería artesanal de Naciones Unidas por muchos años. Bueno, yo aprecié bastante la presentación, la ponencia de Isabel, de Ricardo y de Cecilia, pero me llamó la atención una cosa. Esta semana, cuando estaba en Canadá, mes pasado, el Instituto Fraser presentó una estadística de son los mejores países para inversión y los países latinos no aparecían ahí, aparecían como los últimos. Y yo pregunté al Instituto Fraser, ¿por qué esto? Porque decía que nosotros latinos hablamos mucho, dialogamos mucho y hacemos mucho poco. Analizamos mucho por mucho tiempo y no llevamos esto a práctica. Eso me dejó pensando si somos así. Bueno, yo voy a dar una presentación rápida aquí. Soy ingeniero y ¿por qué debería me preocupar con esas cuestiones sociales? Porque está el problema más importante que tenemos hoy, no solo en Colombia, pero en todo el mundo.
¿Y por qué debo cuidar del involucramiento público en la minería? Porque la mayoría de los casos de problemas de los conflictos no son ambientales. Los problemas son sociopolíticos que están por detrás. Eso yo puedo decir, yo viajo normalmente 15 países por año y puedo decir esto con mucha categoría. Esto no es, la parte ambiental no es el más importante. Un ejemplo aquí, es un ejemplo en British Columbia, recientemente de mi provincia. Yo estoy en la provincia en el Pacífico, y Prosperity Mine es una mina que se fue proponida para ser levada en el territorio indígena. Y recursos que tiene indicados son más de 5 mil millones de libras de cobre y más 13 millones de onzas de oro. Es una inversión de más de 1.5 billion dólares, 1.500 millones de dólares, y ingresos de más 11 mil millones de dólares, empleo para más de 3.000 personas, y impuestos minerales de 1.000 millones de dólares, y ingresos tributarios de más de 10.000 millones de dólares. Impresionante. La compañía dijo que iba a usar este lago cerquita de la mina, pero iba a dar una nueva residencia a los peces. Imagínese tú. Todos les gusta una nueva residencia, ¿eh? Iban a hacer un otro lago y iban a llevar de helicóptero todos los peces para allá. Bueno, no me parece muy factible, pero el lago, entonces los indígenas dicen que el lago es sagrado y no puede hacer nada con el lago. Entonces la compañía en 2010 el gobierno rechazó el proyecto. En 2014 dijeron, bueno, entonces vamos a hacer un otro lago, pero ahí se perdió la confiabilidad en la compañía y se perdió el proyecto. Bueno, pues la imagen de la minería. La opinión pública siempre está moldeada en malos casos, en invasión de privacidad, en destrucción de culturas, en miedo del cambio de la comunidad rural, en problemas de uso de tierra y agua, en destrucción ambiental. Y la estrategia que las empresas usan para hablar con el público es siempre promover empleos y beneficios como impuestos, hospitales, escuelas y todo, pero muchas empresas confían solo en el enfoque legal. Porque aquí nosotros, y yo estoy aquí por 2 días y siempre se habla de la regulación, pero no se habla nada de ética. Tiene que hablar mucho más de ética de las compañías do que la regulación. Esa que nosotros en Canadá estamos haciendo, hablando menos de leyes y hablando más de ética. El público ve solo arrogancia y filantropía. Eso, como dijo bien la señora Cecilia. Y esa es la imagen de la minería canadiense. La minería canadiense está matando. Sí, la imagen de la minería es esta, Avatar, el Pocahontas. Eso siempre los mineros son villanos. Todos los años como hizo Jaime, yo envío a los estudiantes para la downtown, para el centro de Vancouver, de una ciudad. Vancouver es la capital, el centro de la minería del mundo. Envío a ellos para allá para preguntar a las personas en las calles, ¿qué te parece la minería? Y todo, 66% sabe que los productos de la minería son importantes. 66% cree que la industria minería usa procedimientos éticos. Pero solo 24% sabe al menos nombrar una operación minera. Entonces, ¿qué es eso? No cree que la minería sea ética. Eso es diferente de legal, es ético. Estamos hablando de sustentabilidad, es un concepto ético, nada que ver con ley. Así es, no sé qué es, pero no me gusta. Esta es la posición de la población de Vancouver, del país, en una ciudad más minera del mundo. ¿Cuáles son las reacciones de los ingenieros? Estamos aplicando la ley. El gobierno nos apoya. Esas personas no saben nada de minería, son ignorantes. Ese problema tiene que ser resuelto por antropólogos, abogados. Siempre los abogados tienen que resolver las cosas, ¿no? Esto es solo percepción. Ellos no conocen nada de los hechos. Y que los ingenieros dicen para ella, mira,
Todos los otros en la tierra usamos 5 toneladas por persona por año de minerales. Y en las economías más desarrolladas, 50 toneladas por persona por año. No se puede hacer ninguna actividad en todo el mundo, todos necesitan la minería. Es que el público escucha. ¿Alguien está usando esto? No, yo no estoy usando nada. Eso es una enfermedad necesaria, ¿verdad? Pero están haciendo esto en mi patio, pero si no hacen en mi patio está bien, hacen en otro lado. Bueno, tenemos que emplazar, no es necesario más minería, podemos reemplazar toda minería por reciclaje. Bueno, la gente no entiende que reciclaje, ¿no? Solo mismo que reciclamos 100% de todos los metales, hoy todos los metales reciclados del mundo representan un 7%. Si reciclamos 100%, pero no podemos hacer porque está en uso, no podemos reciclar este edificio. El máximo que se puede reciclar es 25%. Si todos reciclaran todo. Entonces, la minería tiene que existir porque la población está creciendo. Los ingenieros tratan las percepciones con hechos. Y hechos no son buenos. Siempre dije, yo sé, tú no sabes. O sea, yo soy inteligente, tú no eres. Yo tengo educación, tú no tienes. Yo tengo el conocimiento, tengo el poder. Ya perdemos la discusión. Los ingenieros no saben, nosotros no sabemos hablar con el público. Este es el problema. Porque las percepciones no se puede tratar con los hechos. Tiene que tratar sabiendo las fuentes de las percepciones, que son muchas. Mira esto, la Asociación de British Columbia, la mayor asociación de minería de Canadá, está diciendo, todo viene de la minería. Y la Asociación Nacional, todo viene de la minería. ¿Y cómo escucha el pueblo? Tú necesitas y tú usas los productos, entonces cállate. Eso que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo, cállate. Tú usas el agua, cállate. Tú usas computador, cállate. No es así. El desarrollo de tecnologías más limpias podría ayudar a reducir la presión social, pero no va a resolver los problemas relacionados con contexto socioeconómico. Un ejemplo aquí en Tambo Grande, donde estoy estudiando. Bueno, exploración en 99, Manhattan descubrió un excelente mineral ahí, pero tenía que hacer un traslado del 50%, solo 16,000 personas de la ciudad. Hacer un traslado pequeño. O sea, 16,000 personas tenían que salir. La gente dijo que la minería va a contaminar el mango, el ceviche no va a tener más, va a tener mercurio y bla, 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 bla. Bueno, la compañía entonces creó un montón de beneficios. Empleos para 350 personas, mejora de carreteras, casas nuevas, saneamiento de agua y hospitales y todo, y mucho de eso se fue implementado. El referendo de 2002, 93% de la población votó para que la empresa salga de Tambo Grande. La empresa salió y perdió $60 millones. Ese es Tambo Grande en 2002. Ahora, en 2017, tiene miles de mineros artesanales metiendo mercurio, cianuro en toda la ciudad. 10,000 mineros artesanales hacen que quieren. Entonces yo fui para allá, dígame, pero tú dijiste que estaba contaminando el mango, pero ahora está con cianuro y mercurio. ¿Por qué esto? Porque ese es un problema de inclusión social. Porque la señora me dijo, ahora Pablito trabaja ahí. ¿Y quién es Pablito? Pablito es mi hijo. Entonces, ahora es un problema de inclusión social. Entonces, para las empresas, para las comunidades, esto es mejor que esto. Bueno, minería artesanal era un problema social importante, porque tiene mucha gente haciendo, 30 millones de personas haciendo minería artesanal. Y así es la estructura de todo el mundo. Tiene los patitos abajo, y tiene los tiburones entre los patitos, y tiene aquí los coyotes que están por afuera. Y cuando estamos discutiendo minería ilegal, tenemos que saber quién es quién. Estamos hablando, ¿los patitos son ilegales o son los coyotes que son? O son, ese que tenemos que saber quién es quién, o son los tiburones. Si uno no sabe y habla aquí, la minería ilegal, es mucha gente.
Es mucha gente, no se puede solo decir que la minería es legal. ¿Hay informalidad? Sí hay informalidad, pero ilegales son otras cosas. Hay que crear un modelo. El modelo es de la convivencia y de la coexistencia de una gran firma con los pequeños mineros, con tiburones domesticados, con el pueblo, con agricultores, con joyeros. No hay espacio para los coyotes, disculpa. Esto que tenemos en la ética ambiental enseña para nosotros eso, que tenemos que buscar entre ese diálogo que tenemos aquí, ambiental, tecnológico y social, tenemos que buscar un equilibrio. No se puede quedar solamente en la punta de ese triángulo. Y mi enfoque para involucrar las partes son comprender las percepciones, hacer gestión de las expectativas, conocer los locales de ser conocido, trabajar con ellos, no para ellos, proyectos sostenibles para después del cierre, ser aceptado y no solamente tolerado, y crear valores. ¿Y qué son valores? Valores son amistad, beneficios son empleo, solidaridad, familia, cultura, tradición, respeto, derecho. Esos son valores y las empresas no están creando valores, están creando beneficios. Esa es la diferencia. No sé si tengo tiempo de tocar una música. No tengo. Siempre toco una música, pero no tengo tiempo. Al final.